Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Santander, Edwin Ballesteros, muy buenos días. Doctor Fernando, un gusto saludarlo, un saludo muy especial a todos los oyentes de la hora de la verdad, un saludo a Sergio, a Vanessa y a Mona Tatiana y bueno, muchas gracias ahí por el espacio. No, señor, gracias a usted por estar con nosotros. Doctor Ballesteros, nos estamos quedando sin petróleo. Tendremos reservas para escasos 5 años y resulta que del petróleo y del carbón depende más del 60% de las exportaciones de Colombia. Y desde el punto de vista fiscal, las contribuciones del petróleo son definitivas. El petróleo es un elemento sustancial en la economía colombiana. Alternativa para no quedarnos sin petróleo, el fracking. Pero sobre el fracking han lanzado toda clase de anatemas y de condenas unos ambientalistas que conocen poco del tema. ¿Cuál es la visión que usted tiene del representante? Bueno, muy acertado su introducción, doctor Fernando, y definitivamente lo primero que debe entender el país, los colombianos, es que los yacimientos no convencionales no son un problema, sino la solución a uno de los problemas que tiene hoy el país, principalmente en lo que tiene que ver con el tema de reserva. Segundo, el dilema no es si se hace o no se hace, el dilema es cómo se tiene que hacer y desde luego que se debe hacer. Y en eso yo creo que el gobierno nacional viene desarrollando una estrategia muy interesante. La comisión de expertos, que está conformada por un grupo de profesionales interdisciplinarios, acaba de expedir un concepto que desde luego pues no tiene ninguna fuerza legal, pero sí es un concepto totalmente técnico que permite que podamos tener algunas luces de cómo avanzar en un proceso que le representa al país, pasar de 2 millones de petróleos en reserva de barriles a pasar a 7 millones de barriles de petróleo, de pasar de 5 años a 15 años de reservas en crudo y desde luego casi a 30 años de gas, que ese es otro de los problemas. Acá nos se enfatizan en las críticas frente a lo que tiene que ver con el crudo, con el petróleo, pero nadie está pensando en qué vamos a hacer con esos más de 10 millones de colombianos que hoy están, que dependen para su tema de alimentación del GLP. ¿Qué va a pasar todavía con esos millones de colombianos que dependen todavía y que están cocinando con leña? ¿Qué va a pasar si Colombia tuviera que importar petróleo? ¿Qué pasaría con los costos de la gasolina? En fin, una cantidad de problemas que el país no se puede negar a afrontar de la manera más objetiva, sin populismo, sin mentiras, sin decir que vamos a contaminar los acuíferos, que vamos a acabar con las reservas de agua, que vamos, en fin, una cantidad de sofismas que hoy lo que están generando un entorno negativo frente a lo que puede ser una verdadera solución. Tenemos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos hoy está exportando petróleo, está está haciendo su demanda interna, luego se convierte ya con esos procesos tecnológicos, con toda con ese desarrollo que durante más de 40 años se ha hecho, en una alternativa muy importante para el país. Sí, señor. Los Estados Unidos no le preguntaron a nadie y se dedicaron al petróleo no convencional, mejorando la tecnología, mejorando los medios de exploración y de explotación, y el resultado es que son la primera potencia mundial en producción de petróleo y que además es el país del mundo de lejos que más ha contribuido al medio ambiente sustituyendo el carbón por el gas, con resultados absolutamente sorprendentes para el medio ambiente, doctor Ballesteros. De esto no hablan los ambientalistas, ¿no? No, y es que muy bueno el comentario, doctor Fernando, y es que a mí me preocupa es que cuando hacen referencia a los informes de más de 66 millones de galones que son derramados en nuestras fuentes hídricas por parte de los atentados terroristas, de los bandidos, del ELN, de esos criminales que realmente son los que le hacen daño al país, cuando se habla de todos los procesos de contaminación de minería ilegal y demás, obviamente no hay ninguna manifestación importante de los ambientalistas, de quienes
abanderan todos los conceptos ambientales en el país, pero frente a una práctica que ya es exitosa en otros países del mundo, que quienes han tenido moratorias internacionales en Europa, como como Inglaterra, vienen avanzando en un proceso de reconciliación de esas moratorias, pues Colombia no se puede negar la oportunidad de empezar un proceso de exploración y explotación. En mi caso particular como santanderiano, como hoy representante del departamento de Santander. Santander es el departamento donde nació la industria petrolera del país. Hoy Santander tiene una oportunidad de avanzar en una segunda oportunidad a ese salto cualitativo que todos queremos dar, pero sin los no convencionales es imposible. Sin empezar a profundizar en esos procesos de exploración, que por lo menos como se hace en la Sierra Infantas, que hoy está produciendo más de 51.000 barriles al día, en una refinería de Barrancarmea que le representa al país más de 250.000 barriles al día, pues desde luego que no buscar esa alternativa, esos plan piloto que debemos empezar a desarrollar cuanto antes, de forma inmediata, será un proceso de arrepentimiento posterior que va a tener el país, que no avanzar en una solución que le va a representar réditos financieros, oportunidades en infraestructura, oportunidades en una autosuficiencia energética interna, que es con la crisis geopolítica que afronta el país, estar expuestos a tener un déficit en la demanda de gas y de petróleo es un riesgo que hoy Colombia no puede afrontar. Representante Ballesteros, si Colombia tuviera que importar petróleo y no tuviera las exportaciones de petróleo, según las cifras actuales, ¿no sería un país viable? Usted quita las exportaciones de petróleo y de carbón y le quita el 60% de las exportaciones del país. Y usted nos pone a importar petróleo y la pregunta es ¿con qué? Colombia dejaría de ser un país viable. Es que aquí no nos estamos jugando un tema menor. Aquí nos estamos jugando el todo por el todo. El problema, entre otros problemas muy serios, es que el presidente Duque dijo en su campaña que no acudiría al fracking. No sé, instruido por quién, sobre cuáles bases, nunca lo dijo, pero tiene esa declaración y entonces el primero que tiene que desdecirse de sus palabras es el presidente y darle crédito a la ministra de Minas que está diciendo desde el comienzo que uno de los objetivos de su ministerio es convencer al presidente Duque de que sí debe haber explotación de fracking. Ese es un problema político o de imagen, si usted quiere, que no es nada desatendible, representante. Yo lo que creo es que uno, cuando gobierna, no puede tener contento a todo el mundo. Yo creo que uno responsablemente, un gobernante debe tomar decisiones, no pensando en un grupo populista, ambientalista, que lo que quiere es sacar réditos a base de sofismas y mentiras, sino realmente decir la verdad al país y ofrecer las alternativas. Este país se encontró en una situación catastrófica y los colombianos lo tienen que saber y tenemos que seguir diciendo. Este país estaba financieramente destruido, saqueado totalmente. Este país estaba colmado de mentiras que se venían diciendo en torno a la seguridad energética que no son ciertos. Ahí está el engaño que nos hicieron a los santanderianos con el famoso proceso de la modernización de la refinería. Y así una cantidad de cosas, doctor Fernández, queridos oyentes, que han venido creándose a base de mentiras, convirtiéndose desde luego en verdades, pero que a la hora de llegar el gobierno del presidente Duque, de llegar sus ministros y encontrarse con esta realidad, porque luego lo que tienen que buscar son alternativas que le terminen representando soluciones al país. El tema de los yacimientos no convencionales sí o sí tiene que ser una solución definitiva para que podamos avanzar en ese proceso de seguridad energética, pasar a aumentar nuestras reservas, empezar nosotros a buscar cómo generamos en base a esos recursos de exploración y explotación en hidrocarburos, cómo hacemos el salto cualitativo a donde queremos llegar. Claro que todos queremos tener generación limpia, claro que todos queremos dejar de depender de los combustibles fósiles, claro que sí, pero mientras tanto las necesidades en agua del país, mientras tanto las necesidades en infraestructura vial del país, mientras tanto las necesidades en alimentación de este país, ¿de dónde se van a satisfacer? Hoy el PIB, el sector de hidrocarburos representa un porcentaje muy importante del PIB. Y si hoy alguien, doctor Fernando, nos tiene con una varita mágica la solución
para decir que este país no requiere la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales para mejorar su situación económica, que gente nos la presente y desde luego que lo hacemos. Pero mientras tanto el país tiene que afrontar una realidad. Mientras tanto, los colombianos tenemos que dejar de creer en el populismo. Ahora, la izquierda en este país se ha encargado de generar un proceso de mentira y de engaño, y desde luego que tienen, sobre todo en el tema de los jóvenes, hoy consumidos en ese engaño a un gran porcentaje de los colombianos. Y la única forma de hacerlo es seguir mostrando la realidad, seguir avanzando en los estudios técnicos, tecnológicos, en la incorporación de esos procesos de calidad. Ahora, algo que es muy importante y que el país tiene que entender, el sistema nacional ambiental en este país es muy robusto. Hoy se tienen unas exigencias técnicas ambientales muy fuertes para que todos esos procesos de planes pilotos, y hay que decirlo, que principalmente su 60% están en Santander, puedan tener toda la tranquilidad de que se van a desarrollar con el mayor compromiso ambiental, el mayor compromiso social, pero sobre todo que le van a representar a este país, tener el concepto de seguridad energética en gas y en petróleo para poder avanzar obviamente hacia el desarrollo que todos queremos llegar. Representante, los expertos que fueron convocados por el presidente o por el gobierno nacional dieron un concepto que es contundente. El fracking es posible hacerlo y es posible hacerlo con seguridades ambientales y prácticamente lo recomiendan. Lo que uno se pregunta es cuándo, representante. Esto tiene un tiempo. Colombia no puede perder tiempo. Es que 5 años en una dimensión de exploración y explotación de petróleo no es nada. Y en 5 años nos vamos a quedar sin una gota de petróleo en el país. ¿No le parece que estas decisiones no pueden posponerse? Doctor Fernando, el primer debate que yo hice cuando llegué a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes fue frente al tema del fracking y frente a la urgencia que la ministra de Minas y Energía y el Gobierno Nacional avanzaran frente a la toma de decisiones que nos permitan salir de esta crisis en la que nos encontramos. Este concepto del Comité de Expertos tiene que ser el primer paso con urgencia que tiene que darse. Ya hay unos procesos que tenían solicitud de licenciamiento. En San Martín del Sur de Cesar por ConocoPhillips ya hay una solicitud de licenciamiento que fue desde luego rechazada por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y que sabemos que va a iniciar nuevamente el estudio de la nueva presentación para mirar si es viable técnicamente y ambientalmente el proceso que se quiere desarrollar en San Martín de Cesar. Pero igualmente Copetrol lo viene haciendo en Barranca Bermeja, en la ciudad de Infantas principalmente, y esperamos que pronto, de forma inmediata, podamos avanzar y tener ese plan piloto que le permita hoy al país saber realmente qué es lo que tenemos en esa posibilidad de perforación horizontal que hoy le permite decir al país que puede tener una expectativa de solución. Acá no vuelvo y lo repito porque los colombianos tenemos que partir de una premisa. Bien, no si se hace o no se hace, es que se debe hacer. Lo que tenemos que empezar a exigir con un tema de control y seguimiento a las autoridades ambientales es cómo se tiene que hacer. Ese es el verdadero problema que hoy tenemos que afrontar, es cómo lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer cuanto antes. Representante Edwin Ballesteros, Departamento de Santander, Centro Democrático, no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad y cómo le damos aliento para que siga en este debate uno de los más importantes que el país tiene que desarrollar y una de las decisiones más urgentes que debe tomar el gobierno nacional antes de que sea demasiado tarde. La exploración y explotación del petróleo no convencional es la salvación de Colombia en el mediano y prácticamente en el largo plazo también, porque para nosotros, para nuestras dimensiones del tiempo, 15 o 20 años son muy largo plazo. Representantes Ballesteros, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Fernando, gracias por el espacio, un saludo a todos los oyentes y bueno, con todas las ganas de seguir visitándolos. Claro que sí, seguiremos en contacto, representante, porque este es un tema vital, queridos amigos, un tema vital. Colombia se está quedando sin petróleo. Siempre
dan la misma cifra de 5 años de reservas. Están exprimiendo los pozos antiguos para poder mantener una producción de 850,000 barriles, que es muy poco. El presidente Uribe y Luis Ernesto Mejía, su ministro de Minas, dejaron esto en 1 millón de barriles de petróleo. Estamos en 850,000. Las perspectivas son malísimas y por las cifras, simplemente por las cifras, Colombia sin petróleo no es que le vaya mal, no es que tengamos problemas, es que no es viable. Sencillamente, Colombia no es un país viable sin petróleo. Y la única posibilidad inmediata, clara, comprobada, es tener petróleo de fracking, petróleo no convencional, que está probado, que se sabe dónde está, pero se necesita tomar decisiones y el presidente Duque tiene que corregir sus postulaciones de campaña en esa materia. ¿Qué le vamos a hacer? Estaba mal informado, no estaba suficientemente informado, dio unas declaraciones que tiene que recoger, que las recoja antes de que sea demasiado tarde. Edwin Ballesteros, representante a la Cámara por Santander, Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad.